Oseas capítulo 7, versículo número 16. ¿Lo tienen ya todos? Dice la Biblia: volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, queremos agradecerte por este momento que nos has dado, este servicio, Señor, que siempre buscamos, Señor, que sea para tu gloria, que te glorifique a ti. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y honra. Ruego, Dios, que tomes control de este tiempo de predicación, seas tú hablando a cada uno de los presentes. Permítenos ser edificados, Señor, y sabemos que toda tu palabra tiene vida, es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, también a recibirla como aprendimos el versículo del día de hoy, con mansedumbre. A través de ella, Señor, guíanos, háblanos, y desde luego, Señor, que al salir de este servicio en este día, tengamos el firme deseo, Señor, de avanzar como cristianos, amarte y honrarte a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro del profeta Oseas hace parte de la sección que comúnmente llamamos los llamados profetas menores. Menores no porque no sean importantes o porque quizá tengan poco contenido doctrinal o de enseñanza, no. Se les llama de esa manera porque su extensión es corta comparada a otros. Por ejemplo, si lo comparamos este libro con el de Isaías, Isaías tiene 66 capítulos. El libro del profeta Oseas, en comparación con el de Isaías, es corto en extensión. El profeta Oseas fue llamado precisamente para hablar al pueblo de Israel entre los años 755 al 715 a.C. Para aquel momento ya la nación de Israel se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Ustedes saben que luego de la muerte de Salomón, bajo su hijo Roboam, se dividieron, lo que llama la Biblia las 10 tribus, las 2 tribus, el reino del norte y el reino del sur. La mayor parte de los profetas se dirige o al reino del norte o al reino del sur. Oseas dirige su profecía al reino del norte, que usualmente se llama en el Antiguo Testamento bajo el término Efraín. Se llama así porque esta era la tribu más destacada, más sobresaliente del reino del norte. Oseas, cuyo nombre significa salvación, manifiesta el amor leal de Dios para su pueblo Israel. Es más, este libro presenta cómo Dios, a pesar de su pueblo infiel que le da la espalda, se mantiene amándoles y futuramente le restaurará. El profeta Oseas entonces fue llamado por Dios para amonestar al reino del norte, es decir, Efraín, sobre los pecados del pueblo. Si hubo un tiempo terrible de apostasía, de engaño, fue este. El reino del norte se había corrompido, a tal forma que se habían olvidado de darle la gloria que solo compete a Dios. Había idolatría, había injusticia social, había indiferencia hacia el pacto de Dios, había todo tipo de pecados en aquel tiempo. Y Dios levanta a este hombre llamado Oseas para tomar al pueblo y amonestarle. Cada mensaje que él daba era una confrontación de parte de Dios hacia el reino del norte. Dijimos Efraín. Sin embargo, a través de varias figuras, Dios decide llamar la atención de este pueblo. Este libro contiene varias figuras. Es común encontrarlo en los libros de los profetas. Figuras por medio de las cuales Dios busca enseñar algo. Y una de ellas es la que hemos leído en esta hora en el versículo 16. Bajo ese símil que presenta la palabra de Dios, dice: volvieron, pero no al Altísimo. Fueron, note la figura, como arco engañoso. Esta es una de las tantas descripciones que utiliza este libro para describir la condición del reino del norte, de Efraín. Dios mismo describe su condición, dice que no se volvieron al Altísimo. Y dice, ellos fueron, mira el símil que coloca, como arco engañoso. Tremenda figura que presenta la Biblia allí. Un símil menciona dentro de la misma frase la comparación. Es usual encontrar que cuando hay un símil en la escritura, diga como y así. Cuando usted encuentre en un texto que diga como o así, sin lugar a dudas se está refiriendo a un símil. Cosa que no hace la metáfora simplemente dice y no dice un cómo o un así. Cuando el Señor dijo, yo soy el pan de vida, es una metáfora, ¿sí bien? No dijo yo soy como el pan de vida, no, yo soy el pan de vida. Esa es una metáfora. Llamar algo por otro nombre. Aquí en este versículo 16 se utiliza la figura del símil.
y se compara al reino del norte como un arco engañoso. De esta figura, hermanos, me he basado en este día para colocar el título del mensaje. Voy a predicarle algo que he titulado Arco engañoso. ¿A qué figura se refiere esto? ¿Por qué Dios decide comparar al pueblo de Israel, reino del norte, con esa característica? ¿A qué se refiere? Bueno, lo primero que hay que decir es remontarnos al tiempo de la Biblia. ¿Qué tan importante era un arco en aquellos días? Muchísimo. Era tan importante que era el instrumento usado para ir a la caza, pero también era el arma de guerra por excelencia. ¿No lo crearon los judíos? Dicen algunos que el arco fue inventado por los partos, un pueblo cerca de los medios, los persas. Los partos inventaron el arco de guerra. Y dice la historia que eran lanzadores certeros con arco. Para aquel tiempo no existía la pólvora, que sería futuramente la base prima para fabricar las armas. ¿Alguien sabe quién inventó la pólvora? Los chinos. Los chinos inventaron la pólvora y de ahí luego que hubo pólvora se creó las municiones y todo lo demás. Pero para el tiempo de la Biblia, cerca del siglo VII, cuando se escribió Oseas, no existía la pólvora. La forma como iban a la guerra era a través de arco y flecha. Luego, para muchos pueblos antiguos, era muy importante los arcos. Estos arcos se hacían de madera flexible, reforzada con metales en ocasiones, y algunos llegaban hasta medir 1,5 metros. Imagínense un arco de 1,5 metros. Entre mayor fuera su envergadura, tendría más fuerza para lanzar las flechas. Este era el instrumento de guerra entonces, eran largos. Y es ese instrumento al cual la Biblia utiliza y dedica muchos pasajes para hablar que era el instrumento por excelencia para la guerra. Sobre todo en el libro de los Salmos, habla muchísimo del arco. Luego, para el pueblo de Israel, los pueblos vecinos, incluso los que rodeaban a la nación de Israel, era muy importante el arco. Y Dios se vale de esa figura para decir, mire, mi pueblo, este pueblo, el reino del norte, se volvió como un arco engañoso. Ellos sabían la importancia que era el arco. Era el instrumento de ir a la guerra. Cuando venían invasiones tenían que usarlo para defenderse de sus enemigos. Y Dios dice, la verdad es que son como arco engañoso. El arco tenía gran utilidad en aquellos días. Pero en el versículo 16, en segundo lugar, no solo menciona la importancia del arco, sino mire lo que dice allí. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes, a espada por la soberbia de su lengua. Esta será su escarnio en la tierra de Egipto. La figura del arco engañoso. Vemos claramente que es un símil, porque dice, ¿cómo? Mi pueblo se volvió como un arco engañoso. Pero también se puede mirar esta figura, quizá un poco mejor, a través de otras versiones. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, no traduce arco engañoso, traduce arco torcido. Entonces dice, fueron como arco torcido. Arco engañoso, arco torcido. Claro que entonces, pensando en la importancia que tenía el arco en aquel tiempo, tenemos que decir que esa figura cobra un gran valor, ¿no? De algo tan importante para ellos, el Señor toma la figura. Dice, ¿quieres saber la condición del reino del norte? Se la voy a explicar más fácil. Ellos son como un arco engañoso, como un arco torcido. Capítulo 7, versículo 1 de Oseas. Mire lo que menciona allí. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y salteador despoja la tierra. Mire las maldades. Dios habla del pueblo como un pueblo lleno de maldades, un pueblo lleno de engaño, un pueblo que mientras Dios estaba tratando con la otra parte del pueblo de Israel, se estaba pervirtiendo la nación de Israel. Y Dios dice, este es un pueblo que está pervertido. Y como es un pueblo pervertido, en lugar de ser útil, me es como un arco engañoso. ¿Qué quiere entonces explicar Dios? ¿O qué características podríamos mencionar de un arco engañoso? Bueno, si dejamos como traduce la Dios habla hoy, diría un arco torcido. ¿Para qué sirve un arco torcido? Intente usted lanzar una flecha con un arco torcido. Claramente entonces, por eso traduce de esa manera. Porque el pueblo, debido a su pecado, como dice Oseas 7:1, hay maldades, iniquidad, hay robos, hay injusticia, se han torcido de tal manera. Y aunque Dios intente usarles, intente tomarlos como algo útil, no lo van a hacer. Por cuanto se han
torcido. En la Biblia, hablar de algo torcido es algo que se ha salido de su camino, algo que no está de acuerdo a un estándar. Y el pueblo para aquel tiempo no estaba ni cerca del estándar de Dios. El arco torcido entonces nos lleva a pensar en que toda persona que tenga un arco torcido o un arco engañoso tendrá que decir algunas cosas. Por ejemplo, un arco torcido es inútil tenerlo. ¿Para qué le sirve? Piense en la importancia de aquel tiempo del arco. Muy importante, muy útil. Pero si el arco está torcido o es engañoso, ¿de qué serviría tener ese arco torcido? ¿De qué le serviría? De nada. Pero no solo eso. ¿Puede alguien que va a la guerra confiarse totalmente en un arco torcido? De pronto a un hombre sabe que tiene que ir a la guerra y dice, bueno, estos con los que me voy a enfrentar son crueles, la guerra es bastante peligrosa, ya sé qué voy a hacer, me voy a llevar mi arco torcido. De seguro que me puedo confiar plenamente en él para poder enfrentar la guerra. ¿Podría hacer eso? ¿De qué serviría el arco torcido, un arco engañoso para ir a la guerra? No se podría confiar plenamente en él. Ahora, ¿cumple realmente el propósito por el cual fue creado el arco? Un arco torcido, un arco engañoso, ¿cumple el propósito con el cual fue creado? No. Aparte de eso, lanzará las flechas mal. Y otra cosa terrible, en lugar de proteger, defender, expone al que lo tiene. De seguro que aquel que vaya a la guerra con un arco torcido sería hombre muerto. Todos con arcos bien derechos, con arcos que lanzan bien las flechas, y él con un arco torcido de seguro sería un hombre muerto. Y de esto habla la Biblia aquí. Así compara Dios al pueblo. Qué tremenda figura, ¿no? La verdad es que muchos dentro del pueblo de Dios se han vuelto como un arco torcido. Porque a ellos se les pueden incluir todas las características que hemos visto de un arco torcido. ¿Dios puede confiar plenamente en ellos? El pueblo de Dios hoy en día es como un arco torcido. Son infieles, gente que no se puede confiar en ellos, aunque aparentan estar, porque eso es lo más terrible. Usted aparenta tener el arco en la mano, pero sin embargo a la hora de usarlo no sirve de nada. Es un arco engañoso. Hay muchos cristianos que pretenden estar en los caminos de Dios, que siguen a Dios, pero la verdad es que a la hora de usarles son arco torcido. No se puede confiar en ellos. Son inútiles para la actividad que Dios quiere en sus vidas. Sus actitudes son como un arco engañoso. No se puede fiar de ellos. Y Dios dice ahí en el capítulo 7 de Oseas, versículo 15. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Tremendo. Dios los enseñaba y ellos se torcían. Esa es la tragedia del pueblo de Dios hoy en día, ¿no? Dios los enseña y ellos se están torciendo. Dios les habla y ellos no obedecen. Dios les toma por su palabra, les guía, les trata de instruir y ellos no quieren obedecer a Dios. Y por esa razón, la verdad es que se parecen, dice Dios, a un arco engañoso. No puedo confiar en ellos. Triste, ¿no? Triste que haya en el pueblo de Dios algunos cristianos tan torcidos como un arco, tan inútiles como ese arco. Pretender que Dios puede usarles estando tan torcidos. Pretender que pueden ser útiles a la obra de Dios estando tan torcidos. Son arcos engañosos. Y lo que es peor, aunque están, no sirven de nada. ¿No será esa la razón por qué Dios tiene que muchas veces amonestar al cristiano? Mientras nuestras vidas estén torcidas por el pecado, no podemos ser útiles para Dios. Recuerde que Dios llama así al pueblo por causa del pecado. Lo que leímos en el capítulo 7, versículo 1, mírelo allí. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Terrible, ¿no? ¿Por qué es un arco torcido? Por el pecado, la maldad. Versículo 3. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Son como, mire otra figura, como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Figuras que presenta Dios para confrontar al pueblo. Maldad, inmoralidad, injusticia, iniquidad. Y dice que esto incluso estaba en los príncipes, en la gente importante, los reyes, los príncipes, la gente que debía guiar al pueblo, los sacerdotes, todos ellos desviados. Y Dios dice, mi pueblo es un arco engañoso.
¿Para qué confiar en ellos? ¿Será que Dios puede confiar plenamente en usted como cristiano? Terrible que haya alguien aquí que diga a Dios, este es un arco torcido. Hay tanta maldad en él, tanto pecado, que aunque tenga la apariencia de arco, no sirve de nada. Hay muchos con apariencia de cristianos. ¿De qué sirve? Usted se llama cristiano, usted aparenta ser cristiano, pero es como un arco torcido porque no sirve. El arco fue creado con el propósito de lanzar flechas. ¿Y cuál fue el propósito de que Dios salvó al cristiano? ¿Cuál es? Para su gloria, para honrarle, para vivir para Él. Pero cuando somos como el arco torcido, lejos estamos de cumplir el propósito de Dios. Había tanta maldad en el pueblo que Dios tiene que decir, la verdad es que este es un pueblo en el cual no puedo fiar. ¿Y por qué no se podía confiar? ¿En qué tenía que confiar Dios con ellos? El fin era llevar su nombre, darlo a conocer. ¿No era ese el fin? ¿Para qué Dios escogió la nación de Israel? ¿Para cuál propósito? Para por medio de ella darse a conocer a las naciones. Los mandamientos, los estatutos, la ley de Dios haría una separación entre los pueblos paganos de los gentiles y su pueblo. Pero resulta que a la postre estaban más paganos los mismos judíos que los gentiles. ¿Cómo fiarse en ellos? Un arco engañoso porque no podía Dios darse a conocer sus preceptos santos, justos, buenos por medio del pueblo porque ni los guardaban. Ya no había separación. No se podía distinguir entre un gentil y un judío porque estaban pervertidos. El gentil siempre caracterizado por idolatría y los judíos adorando a Baal, Astarte, adorando a la reina del cielo, practicando en el templo abominaciones. ¿Cómo se podían diferenciar? Y por eso Dios dice de su pueblo que es un arco engañoso. No puede confiarse en ellos. Lo que sale de ellos es torcido. Porque créame que un arco torcido, ¿qué puede lanzar? Si somos como un arco torcido, ¿qué saldrá de nosotros? Esa es una evidencia clara. Lo que sale de nuestra vida cuando estamos torcidos es porque estamos torcidos. Que eso no es una paradoja. Hay muchos que están tan torcidos que todo lo que sale de ellos es maldad, pecado, inmoralidad, daño, tristeza, amargura, resentimiento, odio. Y eso es evidencia de que son como ese arco torcido. ¿Qué sale de su vida? ¿Qué exterioriza? En el libro de los Salmos también menciona por qué fue que el pueblo se volvió como un arco engañoso. Salmo 78, miremos el versículo 57. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Aquí explica en este libro de los Salmos por qué se volvieron como arco engañoso. ¿Sí vio? ¿Qué fue lo que los llevó? Y la palabra clave ahí es rebelaron. La rebeldía volvió al pueblo de Israel como un arco engañoso. ¿Cuánta rebeldía hay en los cristianos hoy en día? Ellos no quieren someterse a Dios y a su palabra. Y en vista de eso, como dice Dios, se vuelven como arco engañoso. Rebeldía cuando no nos sometemos a la palabra de Dios. Rebeldía cuando no consultamos a Dios. Rebeldía cuando dejamos de lado lo que Dios dice que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos. Rebeldía. Cuando pretendemos obedecer a nuestra manera. Rebeldía. Y todo eso nos va desviando, nos va haciendo como arcos torcidos, de acuerdo a lo que dice la Dios habla hoy, o como arcos engañosos. ¿Qué cosas hay en su vida que a lo mejor usted sabe que me están desviando? Me están volviendo como un arco engañoso. Por eso soy inconfiable. En lugar de ser útil, es lo contrario. Imagínese la utilidad que le prestaba ese arco engañoso al hombre que iba a la guerra. ¿Qué utilidad? Lamentablemente, siendo crudos, diríamos lo que le haría era estorbo. En plena batalla y con un arco engañoso. ¿Cuántas veces nos convertimos en estorbo para la obra de Dios? Para el evangelio, para el testimonio de las cosas de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque somos arcos torcidos. Porque estamos como ese arco torcido. Y en lugar de ser útiles, somos es de destrucción. En lugar de ser de apoyo, no somos de apoyo. No se puede confiar en algunos. Y es precisamente por causa de la maldad que les está gobernando. Volviendo a Oseas capítulo 7, Dios dice todo esto a su pueblo. Y créame que es en un tono de dolor. A Dios le dolió la actitud del pueblo, del reino del norte, Efraín. Y tiene que decirle de esta manera, mire, versículo 14. Y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. ¿Vieron? No oraban a Dios. Todo eso nos va desviando como arcos. La falta de oración, la rebeldía, la obstinación, la terquedad, el no desear obedecer a Dios. Todo eso fue desviando. Se sumó todo esto. Dios mismo dice, realmente fueron un arco engañoso. Inútiles, por un lado, no confiables, peligrosos porque
Imagínense confiarse en ese arco. Versículo 16. Volvieron, pero no al Altísimo. O sea, ¿volvieron a qué? No a Dios, sino se volvieron a sí mismos, a su pecado, su maldad, su injusticia. No desearon obedecer a Dios. Y es terrible que esté hablando no de paganos, sino del pueblo de Dios. ¿Se imagina? Es al pueblo suyo al que Dios llama arco engañoso. Quizá haya en la iglesia cristianos que se estén comportando o que estén en este momento como un arco torcido. Un arco engañoso, ¿para qué sirve? Usted ha sido rebelde siempre a lo que Dios dice. Esto no es algo únicamente del tiempo de Oseas. Sigue aconteciendo en nuestros días. Hay tanta rebeldía en los cristianos, hay tanta falta de integridad, hay tanta falta de obediencia a Dios y a su palabra. Y todo eso no nos deja muy lejos de lo que dice Dios de su pueblo, ¿no? Porque qué fácil es echarle el agua sucia al pueblo de Israel. No, mire, es que eran terribles. Y cuando somos rebeldes, ¿no somos similares a ese arco engañoso con el cual Dios describe a la nación? Igual. Y cuando no nos sometemos a Dios, ¿no somos también como el pueblo de Israel? Incluso teniendo mejores privilegios en este tiempo. Nos olvidamos de algo tan importante como es la obediencia a Dios. Qué importante entonces que cada uno de los presentes aquí revise su vida, porque puede estar así. Dios dice que usted está torcido y usted dice, no, yo estoy bien. Ese era el problema del pueblo. Ustedes están torcidos, nosotros, pero ¿cómo? ¿En qué? Dios lo llama arco torcido y él dice, no, estamos bien. Dios dice que usted tiene que cambiar algunas cosas y dice, pero ¿en qué tengo que cambiar? ¿Qué áreas tengo que mejorar? Esa era la continua del pueblo de Israel. Y por eso Dios tiene que decirles de esta manera. De algo tan importante como era el arco, Dios tiene que basarse para que el hombre entienda su condición. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Muchas veces la palabra de Dios, tomar algo material y compararlo con lo espiritual para que por lo menos entendamos. Porque estamos a veces tan cerrados a las cosas espirituales que ni entendemos. Tuvo que compararlo con algo físico para enseñar algo espiritual. Quizá en este día usted tenga que decir, la verdad es que soy tan inútil como un arco engañoso. ¿Qué cambios tiene que hacer? Comience a revisar el problema de la rebeldía en su corazón. Quizá haya rebeldía, obstinación, terquedad. Cosas que usted permite en su vida que poco a poco lo van desviando y lo alejan del propósito de Dios, lo sacan del fin y del propósito con el cual Dios lo estableció, que es glorificarle a Él, honrarle a Él. La rebeldía de los cristianos entonces lo lleva a ser como ese arco y mire, a la hora de dar en el blanco de Dios jamás van a dar allí. ¿Sabe por qué? Porque son arcos torcidos. Dios tiene estándares, ¿sabían ustedes? Llamémoslos mandatos, preceptos. Y a la hora de ser personas que apuntamos hacia Él, si somos como arco torcido, jamás vamos a darle allí el blanco, por cuanto estamos ya torcidos. Por favor, mediten lo que usted ha escuchado. Es tiempo de revisarnos, analizarnos ante Dios. La verdad es que puede haber rebeldía en nuestro corazón y eso nos hace desviarnos. Y que Dios mismo tenga que llamarnos una iglesia que parece un arco torcido. O una familia. O usted mismo como cristiano o como cristiana. Colóquese en pie, vamos a orar. Señor, Padre eterno, gracias te damos por este momento. Ayúdanos, Señor, a examinarnos profundamente. Triste pensar en tu pueblo como aquellos que se desviaron del total propósito tuyo. Su pecado, su maldad, su obstinación, su rebeldía, como nos lo dice tu palabra. Pero también, Señor, nosotros en ocasiones podemos desviarnos de tu voluntad, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio tu palabra. Lo que nos habla, Señor. Guárdanos de la rebeldía, la obstinación. Coloca en nuestras mentes, corazones, una docilidad a tu palabra. Para que podamos, Señor, cada día, Señor, estar encaminados hacia tu perfecta voluntad. Te pido, Dios, por los que están aquí presentes, nos ayude, Señor, a recibir tu palabra, a hacer un autoanálisis de lo que a cada uno nos has hablado en este día. Y queremos, Señor, vivir un cristianismo agradable para ti, realmente honrar, que puedas, Señor, tú estar agradado en nuestra manera de vivir, que por nada, Señor, seamos como esos arcos engañosos. Te ruego, Dios, que se tomen decisiones para que haya obediencia, fidelidad, avance en tu voluntad. Te agradecemos este momento, porque nos permites nuevamente ponernos a cuenta delante de ti, ser limpiados con la sangre de tu amado Hijo y reconsiderar, Señor, nuestros caminos. Gracias por este momento. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.